Buenos días, Susana. Muy buenos días. Estabas oyendo la voz de Antonio Ortúzar, ¿no? Y debías pensar, ¿qué ha pasado? Sí. No, porque estaba escuchando con atención a Antonio Ortúzar y... Bueno, tiene una idea de la democracia un poco... Esta es opinión, naturalmente, un poco... como diría yo, como muy reducida. Esto que ha dicho de que bueno, el legislativo, que es el Congreso de los Diputados, aprueba por mayoría una ley de amnistía o de lo que sea, se publica en el BOE y se acabó. Sí, esto está por encima de lo que digan los jueces. No, se acabó, no. Quiero decir, después pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, que primero puede ser contestada esa ley en la calle sin que eso signifique que no es democrático hacerlo. Yo recuerdo que el Congreso de los Diputados en época de Aznar avaló la intervención de España en lo de la foto de las Azores y hubo manifestaciones en la calle y a nadie le pareció mal, creo. Bueno, a Aznar igual le pareció incómodo, pero la ley Mordaza la aprobó el Congreso de los Diputados y hubo manifestaciones en la calle y a nadie le pareció mal, creo recordar. Pero es que además se puede aprobar una ley en el Congreso de los Diputados y tiene razón Ortúzar, va a salir con mayoría del Congreso de los Diputados y por tanto quedará aprobada, pero también es democrático que quien entienda que esa ley es inconstitucional la recurra ante el Tribunal Constitucional, y si el Constitucional en su día dice, que no creo que lo vaya a decir, pero si lo dijera, que la ley no se ajusta a la Constitución, tampoco habría incurrido en ningún problema democrático, como pasó con el Estatut de Cataluña en el año 10. Pero bueno, que son maneras de ver las cosas. Pero eso no es nuevo, es decir, invocar a la voluntad popular, a la soberanía popular, para saltarte el Estatuto o la Constitución, lo vimos ya durante el Procés, tenemos ahí un ejemplo muy reciente. Es decir, también entonces parecía que esa voluntad tenía que estar por encima del reglamento que todos nos habíamos dado, el propio Estatuto catalán, aprobado por los propios catalanes. Las leyes de desconexión, acuérdate, las leyes de desconexión en el Parlamento catalán. Se violentaron con esa excusa, con ese argumento, ¿no? Es que tenemos mayoría absoluta. Efectivamente. Yo no creo que eso vaya a pasar en esta ocasión, eso es así. O sea, yo creo que la ley, la proposición que ayer se presentó, es un muy cuidado ejercicio de ingeniería jurídica o legislativa, incluso para invocar sentencias del Constitucional de tal manera que parezca que están diciendo algo que yo no estoy tan seguro de que quisieran decir. O sea, creo que en ese sentido se ha hecho un fino trabajo. Se hace un relato del proceso que, como pasó con el acuerdo de la semana pasada entre Junts y Esquerra, yo creo que no se corresponde con la realidad. O sea, decir que la justicia intervino porque había una tensión institucional, hombre, creo que es aquellos que tenemos memoria, porque como te pasa a ti, estábamos aquellos días contando lo que sucedía. La actuación de la justicia, se refiere, entiendo, a la Fiscalía General del Estado, no fue porque hubiera una tensión institucional, fue porque se había incurrido en delitos muy graves, o en presuntos delitos muy graves. Tensión institucional tenemos todos los días, y eso no significa que haya un proceso todos los días en España, ¿no? Pero digo, son maneras de ver las cosas, porque es verdad que el Congreso de los Diputados va a aprobar con mayoría absoluta no solo la investidura de Sánchez, faltaría más, sino la ley de amnistía. También es verdad que el Senado con mayoría absoluta está en contra de la ley de amnistía. También es verdad que esta mañana hemos echado la cuenta, creo que son 13 gobiernos autonómicos que están en contra de la ley de amnistía. Entonces, bueno, que va a salir legítimamente aprobadas, desde luego, yo eso no lo voy a discutir nunca. Que eso representa que hay un amplísimo consenso social en España a favor de la amnistía, eso sí lo discuto. Creo que a eso no se le puede llamar consenso. Bueno. Y creo que de esto ya hablamos la primera vez que tú y yo hablamos en este programa sobre la amnistía. Creo que un asunto tan relevante como este debería contar con un verdadero respaldo social, no te digo unánime, pero sí mucho más numeroso del que ahora mismo tiene, ¿no? Bueno, es evidente que estamos asistiendo a un choque de legitimidades, y el propio Felipe González aquí nos pedía que, aparte de que, bueno, pues cabría esperar algo más de grandeza en esa exposición de motivos, ¿no? Porque no se dice el verdadero motivo, que es que si necesitamos investir a Pedro Sánchez, necesitamos los 7 diputados de Junts. Aparte de eso, evidentemente, bueno, pues cabría esperar que tuviese mayor consenso social y político. Oye, ¿por qué crees que finalmente estampa la firma en solitario el Partido Socialista? Porque parece que las dudas de Esquerra sobre el amparo que se daría a Tsunami Democrática y los CDR han hecho que finalmente se frenen, no firmen, y ahora nos decía Antonio Ortúzar que, claro, si no firma Esquerra, que son los interesados y los beneficiados, y tampoco Junts, ¿para qué van a firmar ellos? Fíjate los argumentos que estamos escuchando. O sea, dice Ortúzar, nosotros no firmamos porque los beneficiados no somos nosotros, pero no se supone que esta es una ley que se hace en beneficio de toda la sociedad española.
incluida la vasca, supongo, ¿no? Que es a la que pretende representar el Partido Nacionalista Vasco. Si a usted le parece que el texto es impecable, ¿por qué no pone su firma? No, porque no lo ha puesto Esquerra. ¿Y Esquerra por qué no ha puesto su firma? Dicen en Esquerra, porque no estamos seguros de que esto sea exactamente lo que nosotros queremos. Y dice el ministro Bolaños, pregúntenle a los grupos que no han firmado por qué no han firmado. No, la pregunta es si ustedes tenían como compromiso, bueno, los compromisos ya en estos tiempos es verdad que no valen nada, si su compromiso era presentar una proposición de ley con todos los grupos que van a apoyar la investidura, sabiendo que los grupos al final no firman la proposición de ley, ¿por qué ustedes sí la presentan? O sea, ¿qué prisa tenían por presentar la proposición? Bueno, claro, había prisa, porque o se presentaba ya la proposición en el registro o Junts per Catalunya decía que el jueves no hay investidura de Pedro Sánchez. Entonces tengo que cumplir con Junts, que me exige que esté registrada la proposición. Tengo a Esquerra diciendo, es que esta exactamente no la veo yo todavía. ¿Qué hago? Bueno, pues voy yo, la registro por mi cuenta, y una vez que ya está registrada, Junts no tiene ya ningún motivo para no decir que sí a la investidura. Esquerra siempre podrá decir, bueno, yo es que tengo algunas enmiendas que presentar. Porque porque esta es otra. Al final, ayer lo que se presentó, dice Ortuzar, va a salir con mayoría absoluta. Pero esta proposición es la del Grupo Socialista. Ahora será objeto de enmiendas. Por tanto, de lo que ahí de lo que está escrito, hombre, damos por hecho que se va a parecer mucho a la ley definitiva que aprobó el Congreso. Pero siempre podrá haber algún grupo, que puede ser Esquerra, o que puede ser Junts, o que puede ser quien sea, el PNV, que diga, igual deberíamos cambiar la formulación de este párrafo e incorporar esta otra circunstancia, ¿no? Ese es el debate parlamentario, efectivamente. Por tanto, este texto de ayer es provisional, ¿no? Este texto es una proposición que ha hecho el ministro Bolaños. Lo que contaba, esto no es cosecha mía, lo aporta Elisa Beni, es que ha habido un ataque de cuernos de Esquerra, porque claro, al final esto se ha escrito al dictado de Junts, Bruselas, Gonzalo Boye, y ahí evidentemente, bueno, pues Esquerra, que quería sobre todo proteger a Tsunami Democratic y a los CDR, mayoritariamente porque son los republicanos, no son de Junts, se ha encontrado que eso no estaba del todo, digamos, reflejado, digamos que ese aliño jurídico al que tú te referías, en este caso no han empleado muchas energías, ¿no? Y de ahí que ahora ellos quieran amarrar este punto. Bueno, dicho esto, y después de todos los cambios, de las modificaciones que ahora incorporen los grupos, básicamente entiendo que Junts y Esquerra, ¿cuándo crees que veremos a Puigdemont en España de vuelta? Bueno, no he hecho la cuenta del calendario, pero si se tramita por la vía de urgencia, y dependiendo de lo que el Senado pueda demorar la tramitación, igual para primavera podría estar ya aprobada la ley. Tienen 2 meses, creo que es lo que dice el texto, ¿no? En 2 meses los jueces para ejecutar la amnistía tienen que levantar todas las medidas cautelares, tienen que retirar todas las órdenes de detención, pues igual para antes del verano o principios del verano, Puigdemont podría regresar a España y ese será yo creo que un día muy feliz para todos los ciudadanos, entiéndeme, porque nos han explicado desde el gobierno que a partir de ese momento ya por fin podremos convivir y reencontrarnos y España será mejor y será distinta y entiendo que lo notaremos todos en nuestra vida cotidiana esa misma mañana, ¿no? Saber que Puigdemont está de regreso en España sin pasar por un juzgado y exonerado de todas sus responsabilidades, saber que Puigdemont por fin puede regresar a España impune, yo creo que eso va a ser una inyección de optimismo y de esperanza en el futuro para todos los ciudadanos, o eso dice Bolaños. Estoy convencida de que va a mejorar nuestra convivencia, Carlos. Nos vamos a llevar mucho mejor tú y yo. La tuya y la mía es la que tiene que mejorar, Susana, que lo dice la gente, dice, no se llevan bien, a ver si los amnistían. ¿Qué hay de su agria polémica, no? ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó entre ellos? Esto parece una canción de Mocedades. Pues no lo vamos a contar, no lo vamos a contar. Dejemos que haya cierto misterio en esta relación tan complicada. Hasta pronto, Carlos. Feliz semana. Un gusto veros, como siempre. Hasta luego. Bueno, le preguntaban a Josep